Con 72 votos a favor y 46 en contra, el Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que crea la figura de los superdelegados, así como las Secretarías de Bienestar y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hace unos minutos, el líder del CENTE, Juan Díaz de la Torre, solicitó licencia al cargo durante la 47ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional de ese sindicato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de nuevo con cerrar la frontera sur durante un periodo no especificado si su gobierno determina que México ha perdido el control de la situación de los solicitantes de asilo. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, soy Lupita García Girón y a nombre de Vianey Fernández, titular de este espacio informativo, les doy la bienvenida a esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo y saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Lupita, auditorio, acompáñenos durante los próximos minutos con información destacada y que seguramente les será de utilidad. Estamos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Realiza Estados Unidos un mega simulacro de cierre de la garita en San Isidro, en la frontera de Tijuana-San Diego, la más transitada del mundo. Luego de permanecer cerrado por espacio de media hora, el paso fronterizo fue reabierto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en Tijuana, Baja California, hay una situación muy mala con los migrantes centroamericanos. Amenazó de nuevo con cerrar la frontera sur durante un periodo no especificado. Esto si su gobierno determina que México ha perdido el control de la situación de los solicitantes de asilo. Si descubrimos que es incontrolable, que llega a un nivel en el que vamos a perder el control o en el que la gente va a salir lastimada, cerraremos la entrada al país por un periodo de tiempo hasta que podamos tenerlo bajo control. En Baja California, cientos de migrantes centroamericanos marcharon del albergue que ocupan en la zona norte de Tijuana a la garita peatonal de El Chaparral con el objetivo de solicitar asilo ante las autoridades estadounidenses, pero fueron bloqueados por agentes federales y municipales. Ver la frontera y poder verle la cara a algún representante de Trump que venga a hablar con nosotros, pero ahí el puente, eso es lo que queremos. Del Congreso, la Cámara de Diputados empezó a entregar las invitaciones para la ceremonia en la que Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como presidente de la República el próximo 1 de diciembre. Y aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que modifica el orden de los colores patrios en la banda presidencial. Los legisladores subrayaron la importancia de proteger los símbolos patrios y de nuestra historia. Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. De ahí la importancia de recuperar y proteger el uso de estos elementos siendo respetuosos de la historia. Por ello, la banda presidencial, como el elemento más representativo del Poder Ejecutivo, hace notoria la autoridad y el prestigio del presidente y su uso es exclusivo de él. Antes de que se conforme la Guardia Nacional, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que se realizará una consulta pública el 21 de marzo de 2019, donde se incluye este tema, así como juzgar a expresidentes por actos de corrupción y si deberá tener el Consejo Asesor Empresarial. Es muy probable ¿sí?, que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional la hagamos el 21 de marzo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que los recursos para el funcionamiento de la Guardia Nacional no formarán parte del presupuesto de egresos de 2019. Vamos a seguir los tiempos que marca la ley. Es una reforma constitucional, que no se nos olvide. Necesitamos 2/3 en la Cámara de Diputados, 2/3 en el Senado y que sea aprobada en por lo menos 17 congresos estatales. Entonces, una reforma que lleva tiempo su procesamiento. Antes del 1 de diciembre es imposible de que salga esta reforma, está claro. Vamos a tratar que de aquí de la Cámara salga en el mes de diciembre. Alerta el Observatorio Nacional Ciudadano que el plan de seguridad del próximo gobierno deja mucho más interrogantes que respuestas. Afirmó que es el momento ideal para mejorar aspectos de los planes sin costos significativos. Creo que lo que nos remite este plan es que sabemos que queremos llegar a algún lugar. El problema es que no hemos definido el lugar, porque la ambigüedad de términos es una ambigüedad muy profunda. Y la confusión de términos es una confusión muy profunda y definitivamente estamos planteando rutas diferentes que a veces parecen incompatibles. Aprueba el Senado de la República en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que crea la figura de los superdelegados, así como las Secretarías de Seguridad Pública y de Bienestar. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ratificó a Juan Carlos Romero Hicks como coordinador de la bancada blanquiazul en San Lázaro y nombró a Rafael Moreno Valle como cabeza del grupo parlamentario en el Senado. He decidido ratificar a Juan Carlos Romero Hicks como coordinador parlamentario de los diputados y a Jorge Romero como vicecoordinador del propio grupo acordado por ellos mismos. Promueve el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a través de un video con dibujos animados la construcción del Tren Maya. El video de 3 minutos de duración se titula El Tren Maya multiplicará el turismo y el desarrollo de México. Primito, bienvenido al sureste de México. Mari, ¡ey! ¿Y mis otros primos? Tú y yo vamos a ir a Palenque por ellos. Y después nos vamos todos juntos a Valladolid. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡En el Tren Maya! Afirma el Centro de Investigación estadounidense conocido como MITRE que por su innecesaria complejidad, así como la ausencia de un estudio sobre espacio aéreo, son las 2 razones aeronáuticas por las que debe evitarse la operación conjunta de la base militar de Santa Lucía y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La desarrolladora de vivienda Corporación Geo se declaró en bancarrota. Sus accionistas acordaron la disolución y liquidación de dicha sociedad ante la imposibilidad de continuar como negocio y cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores. Fíjense en esta información, aclara la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los esposos o esposas infieles no tienen que indemnizar económicamente por daño moral a sus cónyuges. Estableció que la infidelidad sexual por sí misma solo puede dar lugar a la disolución del matrimonio, pero no a una sanción de otro tipo. En Jalisco, con camiones incendiados, criminales bloquearon los accesos a Tomatlán luego de un enfrentamiento armado con personal de la Secretaría de Marina. En el Estado de México, pobladores de Los Reyes quemaron una camioneta que arrolló y mató a una menor. Una patrulla que acudió al lugar también fue incendiada. El hombre que conducía la camioneta estuvo a punto de ser linchado por pobladores del lugar. El Congreso de la Ciudad de México exhortó al gobierno local a realizar las acciones necesarias para recuperar el predio en la alcaldía de Miguel Hidalgo, conocido como Parque Reforma Social. A efecto de que los vecinos del lugar y la ciudad no pierdan un espacio de convivencia cultural y social, así como un área verde necesaria para un medio ambiente sano. Solicita el Congreso de la Ciudad de México 4.500 millones de pesos a la Cámara de Diputados a fin de que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México.
con el fin de que el gobierno de la ciudad, en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos del Estado de México e Hidalgo, cuenten con los recursos presupuestarios para atender y dar solución a las problemáticas y desafíos de la zona metropolitana del Valle de México en materia de crecimiento poblacional, infraestructura pública, servicios básicos, conservación ambiental y movilidad urbana. Manifestantes bloquearon por más de 5 horas ambos sentidos de la carretera libre México-Toluca. Esto luego de que pobladores de San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía de Coajimalpa, acusaron el incumplimiento de pagos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por el bloqueo, cientos de automovilistas quedaron varados. En información internacional, en China, al menos 5 personas fallecieron y 18 fueron hospitalizadas luego de que un auto se estrellara contra una multitud afuera de una escuela. Y en la India, una bebé cayó en las vías de un tren justo antes del paso de un ferrocarril en la ciudad de Mathura y resultó ilesa ante la incredulidad de los testigos ahí presentes. Y ahora vamos a los detalles de la información. En Tijuana, Baja California, un grupo de migrantes centroamericanos avanzó hacia el puente fronterizo con Estados Unidos. Aquí los detalles. La frontera y poder verle la cara a algún representante de Trump que venga a hablar con nosotros, pero ahí el puente, eso es lo que queremos. Cientos de centroamericanos de la caravana migrante que llegó a la ciudad mexicana de Tijuana se dirigieron el jueves hacia un puente fronterizo con Estados Unidos para exigir que les permita pedir refugio. Los manifestantes marcharon desde el albergue instalado por la alcaldía de Tijuana hacia el puente El Chaparral. Agentes del gobierno mexicano dialogaron con algunos manifestantes, tratando de disuadirlos de acercarse al puente. Las autoridades explicaron que para cruzar a Estados Unidos para pedir asilo, los migrantes deben anotarse en una lista de espera, lo que los centroamericanos rechazaron. El presidente estadounidense Donald Trump acusa a los migrantes de tratar de invadir su país y el jueves amenazó nuevamente con cerrar la frontera sur si la situación se sale de control. Además, afirmó que los miles de soldados que envió a la frontera están autorizados a emplear la fuerza letal si hace falta. Y ante este avance del llamado éxodo migrante, el presidente estadounidense Donald Trump nuevamente lanzó un mensaje contundente. Renovó su amenaza de cerrar toda la frontera con México, incluyendo los intercambios comerciales, y la situación migratoria se sale de control. Aquí sus palabras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó el jueves su amenaza de cerrar la frontera con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria se sale de control. Además, recordó que de ser así, México no podrá vender sus automóviles a Estados Unidos. Si descubrimos que es incontrolable, que llega a un nivel en el que vamos a perder el control o en el que la gente va a salir lastimada, cerraremos la entrada al país por un periodo de tiempo hasta que podamos tenerlo bajo control. El mandatario envió miles de soldados a su frontera sur ante la llegada de migrantes centroamericanos que quieren cruzar a Estados Unidos y afirmó que los efectivos están autorizados para emplear la fuerza letal si hace falta, pero aseguró que espera que no sea necesaria. Las declaraciones de Trump causaron reacciones entre los migrantes que permanecen en la ciudad mexicana de Tijuana. Yo creo de que si los unimos nuevamente acá, en el punto que estamos acá, los reunimos todos y hacemos la gestión, hacemos fuerza a ingresar, yo creo de que él no puede oponerse, porque la verdad no es solamente con un compatriota que va él a oponerse, es contra un Honduras, es contra un Salvador, es contra un Guatemala, y a nosotros los está viendo el mundo entero. Trump ya había amenazado en octubre, en plena campaña de medio mandato, con impedir que la caravana de miles de migrantes centroamericanos ingrese a su país, si México no era capaz de detener lo que llamó un asalto. Y en más de este tema, un contingente de cientos de migrantes provenientes de Sonora arribaron en autobuses a Mexicali. Mientras tanto, la Policía Federal reportó que 1,270 integrantes de la caravana arribaron a Tijuana procedentes de las entidades antes mencionadas. Ante los climas extremos que se registran en la zona del desierto de Mexicali, las personas que transitaban por la carretera ofrecieron transporte a los centroamericanos e incluso viajaron en transporte particular, otros en camiones de carga y hasta en patrullas. En medio de esta
esta situación, el sector empresarial de Baja California propuso 11 acciones con la finalidad de encontrar una solución pacífica, eficiente y respetuosa para todos. Además, solicitaron al gobierno federal y estatal la designación de un coordinador general de todo lo relativo a la caravana migrante. Y en más de lo que se vive en esta caravana, en medio de empujones, jaloneos, llanto y tristeza, fueron frenados más de 250 migrantes de la sexta caravana en Metapa, México. Los migrantes habían salido desde Centroamérica, principalmente desde El Salvador y Honduras, rumbo a Estados Unidos. Se dio a conocer que este grupo cruzó el río Suchiate en la frontera de Guatemala con México para luego llegar a Metapa y posteriormente dirigirse a Tapachula. Sin embargo, habían caminado apenas 8 kilómetros en nuestro país cuando fueron detenidos por elementos de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Migración. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, la antigua Casa del Peregrino en la colonia Tepeyac también está resultando insuficiente para albergar a unos 650 migrantes miembros de la caravana migrante. Y es que los espacios son reducidos y resultan teniendo poca higiene, ya que la mayoría de los integrantes de este grupo prefiere no asearse con agua fría y así entra a los dormitorios. Esto fue confirmado por José Francisco Villagómez, director ejecutivo de Protección Civil y Seguridad Pública de la Gustavo A. Madero, quien dijo que la llegada de migrantes provoca una complicación sanitaria, de salud y de espacio, porque durante noviembre y diciembre se reúnen en la demarcación hasta 60,000 personas que provienen de distintos puntos del país con motivo de las peregrinaciones. Mientras tanto, durante la madrugada de este jueves, alrededor de 120 migrantes dejaron la Casa del Peregrino, ya que solicitaron voluntariamente su repatriación. Y hacemos una pausa, en un momento regresamos con más información.